Segunda Corintios, capítulo 1, versículo, sí, 12, desde 12 hasta 24. Sí, sí. Segunda Corintios, capítulo 1, verso 12 hasta 24. Sí, yo leo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que todo, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otra cosa de las que leí o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, y Timoteo, y no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, en él y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que no no que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Sí, hasta aquí. Sí, este libro, segunda Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo para la iglesia que estaba en Corinto, ¿verdad? Sí, por medio de la evangelización apóstol Pablo, junto con algunos hermanos compañeros que se combinaban con él y predicando una tierra nueva, una tierra virgen para poder formación, ¿verdad? De la iglesia de Cristo. Pero debe haber sido formada la iglesia en Corinto y como que eran tan bebés, ¿verdad? Tan niños espiritual, inmaduros, y estaban ocurriendo muchas cosas, muchas situaciones que no agradaban ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso, echando primera carta y ahora segunda carta para la iglesia en Corinto, apóstol Pablo, ¿verdad? Y escribió, ¿verdad? Y viendo que esa por primera carta, con buena exhortación, enseñanza y guía, orientación, ahí se veía, ¿verdad?, que está cambiando actitud de ellos. Y apóstol Pablo, con ahora ánimo y gozo, enseña un nivel más profundo para que ellos puedan caminar mejor con Dios, ¿verdad? Si hoy en día ustedes están escuchando la noticia por las
redes sociales, por una u otra forma está escuchando lo que está ocurriendo en otro extremo del mundo, ¿verdad? Y porque era en Ucrania, por invasión de el país Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Para su ganancia, para su bienestar, ¿no? Y Putin siempre estaba deseando y recuperar, ¿verdad? Y Rusia soviética anterior, ¿verdad? Él siendo vicepresidente eh, de Rusia, ¿verdad? A la par del Yeltsin, él siempre estaba deseando tanto con su pasión de ampliar su mundo. Ahora ya llevando dictadura en Rusia, ¿verdad? Quiere hacer lo que él quiera, al final, ¿sí? Pues ahora esta vez, y viendo el comportamiento de Ucrania, ¿verdad? Y realmente ellos muy valientes, ¿verdad? Muy, también ellos y amador de su país, patriota realmente, ¿verdad? Entonces, aún muriéndose ellos no escapan. Va a haber uno que estaban fuera, ¿verdad? Fuera del país se regresa, dejando su buen trabajo, buen puesto, alto puesto de su trabajo. Y hoy también, ¿verdad? Varios y ingenieros que estaba trabajando en una empresa grande en Corea también volvieron a Ucrania, dice, ¿verdad? Y viendo final, ahí se ve hasta niño, bebé también, ¿verdad? Casi ya como niño, adolescente, quiere también con ese amor para su país como patriota, realmente quiere defenderse el país. Sí, por eso viene ya una parte de gran sacrificio, porque no sabe llevar guerra como soldado bien entrenado. Pero otro lado, ¿verdad? Hasta dar su vida con esa pasión, entonces ellos aún mantiene, ¿verdad? Y sin ser conquistado su país. Por eso siempre cada vez que viendo guerra, ¿verdad? Y siempre yo relaciono esa guerra espiritual que nosotros llevamos hoy en día. Esta guerra que llevamos nosotros, peor guerra, peor que cualquier guerra que pueda ocurrir en la tierra. Porque la guerra que ocurre ahora en Ucrania es para mantener su frontera, para cuidar su territorio. Pero nuestra guerra espiritual es, ¿verdad? Ya con cuestión de vida eterna. O tiene la vida eterna, uno pierde la vida eterna y cae en el castigo eterno. Estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando ya como 100 años de vida o 200 años, sino estamos hablando aquí con la eternidad. Porque todo lo que ocurre, ¿verdad? Ahora aquí, es determinante para finalizar con la vida eterna o con el castigo eterno. Por eso es algo gran, ¿verdad? Preocupante también, porque mucha gente no sabe cómo caminar, dónde caminar, ¿verdad? Y sin saber, como ciego, están marchando según su idea y pensamiento. Ayer y llegando ahí en Limón, estuve compartiendo, ahí se formó un hermoso grupo y si realmente ellos son absolutamente amados del Señor, no dudo, bendecido del Señor por tener gran ocasión de oír el Evangelio de Cristo. Pero ellos todos son, ¿verdad? Congregantes por muchos años, 30 años, 40 años. Algunos dicen, pastor, yo soy hija del pastor, mi padre ya falleció, en toda mi vida estoy congregando. Algunos son líderes de una iglesia eh, evangélica, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí se ve que aún no estaban bien preparados para entrar al reino de Dios. Proceso, aún la búsqueda de la vida eterna, ¿verdad? Entonces alguien tiene que alcanzar el evangelio correcto y verdadero, si no ellos nunca pueden llegar a ser salvos. Como tal está escrito, 1 Corintios capítulo 1, verso 21, a Dios le agradó a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando viene el juicio final, Señor, ¿qué dijo a lo justo? Cuando yo estaba andando con hambre, me diste de comer. Cuando estaba en la cárcel, me visitaste. Cuando yo estaba en desnudez, me diste de vestir, me vestiste. Cuando yo estaba andando con sed, me diste de agua. Cuando yo estaba andando como forastero, me recibiste.
Entonces los justos, dice, ¿verdad? Los justos, ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos que andan con la sed y te dimos de beber? Cuando tú estabas en la cárcel te visitamos, cuando te vimos en desnudez y te vestimos, y cuando estaba en la cárcel te visitamos. ¿Cuándo, Señor? Nunca ocurrió esto. El Señor final dice, lo que hiciste a uno de mis hermanos, ¿verdad? Más pequeño, eso es lo que me hiciste, dice, lo que me hiciste. Cuando, ¿verdad? Saulo, cuando era, ¿verdad? Un hombre grande, Saulo significa en hebreo hombre grande, cuando él era gran hombre, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Por eso mató a Esteban, quien predicó el evangelio verdadero. Porque para entrar en el evangelio verdadero, sí o sí tiene que llegar al toque de descubrir el pecado que mora en uno. Porque el diablo está escondido en el nido que se llama el pecado. Sin tocar el pecado no hay evangelización verdadera. Sin toque del el pecado, diablo nunca puede salir de uno jamás. Donde se destruye el pecado una vez para siempre, por el evangelio de Cristo, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, y, y se transmite ella, ¿verdad? Por la palabra correcta, que es el evangelio, y final, invasión del evangelio de Cristo, diablo, ¿verdad? Final, se huye ante el poder de Dios, que se manifiesta por el evangelio, por medio de la fe. Por eso, formándose esa fe en el evangelio, uno se libera del pecado y final se libera de la autoridad o potestad de Satanás. Mientras uno está guardando su pecado, sujeto a Satanás, por el pecado viene la muerte. Romanos capítulo 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Por un hombre Adán el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Qué es la muerte? Génesis capítulo 3, verso 14, el Señor dice, ¿verdad? Hablando de la serpiente que está ya bajo maldición. Tú andarás sobre tu pecho, dice, y comerás el polvo de la tierra. Señor dice después, versículo 18 de Génesis capítulo 3, con tu sudor de rostro comerás el pan, y tú eres polvo, volverás al polvo. ¿Quién come el polvo? La serpiente, la muerte. La muerte tiene dominio sobre hombre llamado Adán. Con su pecado, por su pecado, está sujeto a Satanás. Y esa maldición se hereda desde Adán hasta última persona que nace en el mundo. Por eso realmente ese asunto del pecado es algo muy serio. Mucha gente toma el pecado ligeramente. Yo peco, pido perdón. Entonces Dios me perdona. ¿Quién dice eso? Su Dios, que se llama Satanás, dice esto. Porque el diablo es Dios desde el mundo. Diablo es Dios desde pecadores. Todos los pecadores adoran a quien, a su Dios llamado Satanás. Oran a quien, a su Dios que es Satanás. Y responde, dando su prosperidad que tanto quiere, entonces ganando con prosperidad su verdad, bienestar. Con todo ya roba el corazón de ellos y llevan a dónde? Final al fuego eterno. No tocando nunca el pecado. Así que cualquier cantidad de pastores falsos nunca pueden tocar el fondo del corazón de uno para descubrir el pecado jamás, porque ellos nunca fueron liberados del pecado, ni sabe cómo ser librado del pecado, cómo ser salvo, porque uno siendo ciego, ¿cómo quedaría otro ciego? Son mismos de la oscuridad. Pero, ¿verdad? Ustedes leyendo muy bien, ¿verdad? El libro Hechos capítulo 7, ahí pueden ver una agilidad en manejo de cada verso y palabra, ¿verdad? Esteban salvo, un diácono salvo, renacido de la iglesia primitiva en Jerusalén. Entonces él predicó correctamente, bíblicamente él predicó, pero final, llegando casi finalizando, ¿verdad? Descubre el pecado de ellos, de todos los judíos, todos los pecadores. Vosotros sois, ¿verdad? Vosotros sois, ¿qué? Matadores de este justo, asesino de este justo, dice. Así que diablo, ¿verdad? Diablo está ya metido en el fondo de corazón de los judíos, que son matadores injustos y también como asesino contra Cristo, ¿verdad?
ocupa que ellos reconocen que son así matadores, asesinos, como pecadores. Por medio de esa situación se descubrió su posición como pecadores, ¿verdad? Para que sean salvos por la misericordia de Cristo. La misericordia no pertenece a uno que son bien comportado, preparado, bien hecho, no, ¿verdad? La misericordia es la que pertenece al que no merece nada. Puro pecadores pueden llegar a ser salvos por la misericordia de Cristo, si no, no, ¿verdad? Pues ese paso más importante final se logró, pero ellos sean, ¿verdad? Si tratado así, enojado y mata a Esteban. En el medio de ellos estaba uno que se llama Saulo, el que iba a ser final Pablo, el apóstol Pablo. Por eso el final, ¿verdad? Era escribiendo en el libro Timoteo, ¿verdad? Dice, yo era, dice, blasfemo y asolador y perseguidor contra la iglesia de Cristo. No soy digno de ser llamado apóstol, pero lo que soy por la gracia de Cristo, así dice. Por eso, sin tocar, ¿verdad?, fondo de corazón de uno como pecador, sin uno reconocer, ¿verdad?, como pecador, nunca llegaría a ser salvo. Pero hoy en día que cualquier cantidad de iglesias falsas hablan de prosperidad, sanación, milagro. Y también, ¿verdad? Sí, sí, Señor, yo te doy esto, tú me pagas más. Estás negociando con Dios. Mi oración tiene que ser cumplida. Algunos manda a Dios, hágalo. Soberbio, soberbio. Yo te reprendo al diablo, dice, ¿verdad? Ahí está peor el diablo metido en uno. Ese estilo de, ¿verdad? Como denominaciones o congregaciones, toda la vida congregando, al final uno termina como pecadores. ¿Cómo no se va a tocar el fondo de corazón de uno para descubrir su maldad y pecado? Por eso, ¿verdad? Uno que predica el evangelio verdadero siempre eran perseguidos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A ver, ¿por qué fue asesinado por su hermano Caín? Su ofrenda fue aceptada, ¿verdad? Entonces Caín debería preguntar, consultar, a ver, ¿por qué tú fue aceptado? ¿Por qué yo no? Con humildad debería preguntar para ser enseñado por Abel, puede guiar muy bien, bendecir muy bien a Caín. Pero Caín, con su soberbia, enojadísimo, lo mata, ¿verdad? A Abel, primer martirizado Abel. Y se continúa esto hasta hoy todavía. Porque el mismo Dios ama al mundo, quiere salvar. El mismo diablo, que nunca muere ni duerme, quiere llevar a uno al fuego eterno. Por eso hoy en día más complejo, más complicado, más dificultoso, ¿verdad?, rescatar alma, porque se viene millones de doctrina mentirosa, pero y bien conveniente para muchos, ahí está bien acomodadita. Romper todo. Así se entra la palabra de Dios a uno. Por eso nosotros tenemos que ser muy bien preparados, crecidos, bien madurados. También tenemos que tener mucho también, ¿verdad? Conocimiento bien profundo también de la Biblia para poder profundizar con toda verdad, fondo de corazón de uno para rescatarlo. Y por eso, y realmente nosotros hoy en día, ya como parte del cuerpo del Señor, como miembro del cuerpo del Señor, miembro de la iglesia, y realmente necesitamos crecer porque Dios trabaja en nosotros. Así que frutos, ¿verdad? Nunca se llevan tronco por tronco. Cada fruto se lleva por la rama, por pámpano. Señor dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois pámpanos. Pámpanos es el sinónimo ramas, ¿verdad? Rama. Vosotros sois ramas. Yo soy la vid verdadera, así dice. ¿Dónde se queda? ¿Dónde lleva frutos? A la punta de rama. Rama tierna. Rama seca no, ¿verdad? Rama tierna. ¿Verdad? Entonces ahí se lleva frutos. Entonces Cristo trabaja como la vid verdadera, el Padre labrador. Padre Dios trabaja alimentando la vid. Entonces cualquier rama
permanecida en la vid se crece, ¿verdad? Siempre está viva, verde, tierna, lleva frutos. ¿Sí? Por eso, el Señor dice, vosotros sois pámpanos. Yo soy la vid verdadera. Pero Cristo nunca trabaja directo por medio de la rama, por medio de pámpano. Por eso cada ser justo renacido, miembro de la iglesia, permanecido en Cristo, permanecido en la vid, en la iglesia del Señor importante. Por cada esta rama, Dios trabaja. Por eso, precioso ser justo renacido, permanecido en la iglesia de Cristo. Sí. Palero, como valiosísimo. Por eso ya nosotros, cada uno de nosotros tenemos que estar bien ya preparados. Pues ahora leyendo aquí, 2 Corintios capítulo 1, y Pablo, ¿verdad? Dice una cosa, verso 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, y nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Porque nos escribimos esta cosa de las que leí. De otra cosa dice, de otra cosa que de las que leéis y también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. Pablo, ¿verdad? Escribiendo ya primera carta, ahora segunda carta, dice, no os escribimos, dice, no os escribimos. Otras cosas de las que leí. Así que está leyendo, ¿sí? Así que primero en el Corintio, ¿verdad? Y también en esa época aún no está formada, no compuesto todos los libros para formar un libro perfecto que es la Biblia. Aún no fue formada, pero carta parte por parte se escribe por diferentes apóstoles, se estaba poniendo en diferentes iglesias, ¿verdad? Carta de Pablo, como 14 epístolas. Y también, ¿verdad? Y Pedro escribió primer Pedro, segunda Pedro. Santiago escribe el libro Santiago. Judas escribe una página, ¿verdad? También. Cada cosa, cada carta eran y como factores del Nuevo Testamento para unirse con el Antiguo Testamento, ya para perfeccionar el libro de Dios, el mensaje de Dios. Entonces, ya están corriendo varias, ¿verdad? Biblia, parte de Biblia, ¿verdad? Carta de apóstoles estaban ocurriendo. Por eso ya a nivel de los hermanos de la iglesia en Corinto ya captan, conocen, ¿verdad? ¿Cómo es? Pero el problema, está leyendo y entendiendo, pero lo que sale por fuera, ¿verdad? Otra cosa. Por eso ya, y ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Preocupado, él escribe ya con buena exhortación, 1 Corintios, ahora 2 Corintios, está acomodando más y mostrando sobre conducta del Señor Jesucristo y conducta de ellos que son apóstoles también. Por eso, acá en Pablo, ¿verdad? Escribiendo dice, no de las otras cosas que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderé. Ahora no han entendido bien, posiblemente que entienda por la carta que ahora escribo. Final, ¿verdad? Pero que eso es lo que quiere enseñar ahora apóstol Pablo, no solo, ¿verdad? Leer, conocer, entender, sino lo más importante, ya siendo justo, renacido, práctico, vivir, obedecer. Bueno, ¿para qué sirve? Uno conoce todo, al final lo hace caso. ¿Verdad? Entonces este conocimiento queda en aire, final no vale nada, porque no se aplica en la vida de uno, ¿verdad? Por eso siendo ya justo, salvo, renacido, siempre tiene que llevar una vida adecuada según la voluntad de Dios. En este punto nosotros tenemos que crecer, tenemos que actuar, tenemos que vivir, tenemos que, ¿verdad? Y también soportar con toda paciencia para seguir el paso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora aquí, y apóstol Pablo dice,
según la revelación de Dios, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 1, verso 15. Con esta confianza y quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, para seguir compartiendo más y más gracia del Señor, que se abunde en ello, ¿verdad? Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Con ligereza yo tomo decisión y con ligereza yo ando, con ligereza yo camino. Pregunta, ¿verdad? Y o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Porque cuando se pone en el medio de decisión de uno, su carne, ¿verdad? No la voluntad de Dios, no la sujeción total, no la obediencia según toda la palabra y la voluntad de Dios, poniendo la carne. Ahí se viene a torcerse la cosa, ¿verdad? Este me conviene, este no me conviene. O sea, está mal caminado uno ya. Por eso Pablo, ¿verdad? En este punto está muy frío, ¿verdad? Si Dios quiere, entonces no importa bien o no bien de sí, Él arranca. Por eso, según la decisión, según el movimiento, según actuación de apóstol Pablo, no hay, ¿verdad? Sí y no. Sí, solamente sí. Nada más que sí. Por eso ahora acá dice, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 1, verso 17. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Más con Dios es bien. Más como Dios es bien, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Por qué? El Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por los otros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. No sí y no. Por ahí sí me conviene, sí. Por ahí no me conviene, no. No existe esa decisión. Sí y sí. Así nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vivió. Por eso ahora verso 19 dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por los otros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Únicamente sí. Toda la promesa del Padre, sí solamente. Todos los mandatos del Padre Dios, solamente sí en Cristo. ¿En qué Cristo, verdad, no obedeció al Padre? Padre, ¿verdad? Dice, hijo, vete al mundo, ¿verdad? Por eso acá Hebreo dice un poquito para entender sobre sí de Cristo en toda la promesa del Padre. Vamos a ver aquí el libro Hebreo capítulo 10. Siempre cuando predicamos, oímos el Evangelio, oímos, ¿verdad? El libro Hebreo, porque si Cristo vino como judío en la tierra de los hebreos, ¿verdad? Pero acá dice algo tan importante y bonito. Vamos a ver. Hebreo capítulo 10, versículo 5. Sí, Hebreo capítulo 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hay tremenda palabra. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Pues ahora, esa parte, ¿verdad? Que está escrito Salmos 40, ¿verdad? Capítulo 40, verso 6 a 8. Esta palabra que está escrito en el libro Salmos es para al Padre Dios. El Hijo Jesús dice al Padre. Pues, cuando Dios se manifiesta a trabajar, cuando Dios trabaja, ¿verdad? Siempre se manifiesta por Trinidad. El Padre, el planeador, el Hijo, el cumplidor, el Espíritu Santo, el testificador. Por eso ahora, en la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Hijo dice al Padre con esa palabra. Verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién dice? Cristo, entrando en donde, en el mundo. ¿Cómo Cristo entra en el mundo? Nacido de Virgen María por el Espíritu Santo, tomar un cuerpo humano inmortal para cargar al final el pecado del mundo en su cuerpo sin pecado y final Cristo morir en la cruz. Pues el Padre, ¿verdad? Padre, como el planeador, empuja a su Hijo, Hijo Jesús. Sí, Padre, tiene que ir al mundo ya. Llegó hora, tiene que llegar al mundo, ¿no? Para salvar al mundo entero, a quien amamos, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo que nosotros amamos al mundo? El mundo está bajo maldición por el pecado. Desde Adán, ¿verdad? Ya prometimos de que íbamos a salvarlo. Así creyendo, ¿verdad? Muchos ya murieron físicamente, ellos no se esperan. Y muchos que están ahí todavía en la tierra, aún esperan que lleguemos nosotros. Y muchos van a nacer todavía. Para todo el mundo entero, tú, Hijo Jesús, tiene que descenderte. Nacido de una virgen llamada María, ya la elegimos, ¿sí o no? Para que ella tuviera bebé por el Espíritu Santo y dará luz un hijo, un cuerpo. Ahí tú deberías estar. El mandato del Padre, terrible. Hoy memorizamos también, ¿verdad? Dios, ¿verdad? En otro tiempo, mucha forma, mucha manera ha hablado. Pero último día Dios habló con su Hijo. ¿Quién es Hijo? ¿Quién habló? Jesucristo. Entonces Él ya nacido en el mundo, encarnado, humanizado, nace. Sí, muchos todos que saben, conocen así, dicen, ¿verdad? Pero viajando un poquito, fondo de corazón de Cristo, usted entrando en el lugar de Cristo, piense, medite. ¿Cuán fácil es esto o difícil? Supongamos, ¿verdad? Supongamos, usted entrara, ¿verdad? Usted, entrar en una cucarachita, ¿cómo suena? Y la hicieron ustedes una cucarachita que anda, ¿verdad? Al rincón de su cocina, molestando siempre, ¿verdad? Cuando la vez se asustan, ¿verdad? Y tiene mucha ganas de cómo destruirla una vez. Aborrecible. Si pudiera, ¿verdad? Usted entrar en el cuerpo de esa cucarachita, que es tan aborrecida por ser humano. ¿Le gustaría entrar y andar con una cucarachita? Entre todas las cucarachitas queda bien menospreciada entre todas. Este cucarachón, cucarachita, menosprecia a usted. Esa cucarachita muy rara, muy diferente a nosotros, porque actúa diferente, habla diferente. Pero usted está siempre en el cuerpo de esa cucaracha abominable. Pero entre todas las cucarachas está bien menospreciada, rechazada, ¿verdad? Aislada. Y tiene comidita que se encuentra en el medio de basura y pueden comer saciadamente, con hambre, con menosprecio, con persecución. Y final esa cucarachita está bien destinada para ser, ¿verdad? Crucificada, morir, ¿verdad? Clavando su pata y lanzando su, ¿verdad? Al costado, sacar toda sangre que tiene. Así debería morir. Está predestinado que muera así. Sabiendo toda historia,
sabiendo todo ese, ¿cómo se llama? Proceso, ¿le gustaría entrar en una cucarachita a ustedes? Siendo humano, no creador de la cucarachita, cuesta, ¿verdad?, pensar que sea como cucaracha y vivir como cucaracha, un día morir en el medio de toda cucaracha rebelde, ¿verdad?, que la maten. El creador, ¿verdad?, se encarnece o se humaniza, nace encarnado y pasando desde su nacimiento hasta la muerte como Cristo vive. Peor todavía, ¿quién vive como Cristo? Nace, ¿verdad?, en un cuerpo, como tal está escrito ahora, Hebreo capítulo 10, verso 5, por lo cual entrando en el cuerpo dice, Cristo dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, el Padre, ¿verdad?, preparó, me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Cuerpo en el vientre de Virgen María, me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué le agradó al Padre? La sangre de Cristo. Y ahora tú, como protagonista de toda esa sombra, tienes que entrar en el cuerpo humano, pero sin pecado, sin relación con Adán. Deben ser humanizado, encarnado, final cargado el pecado del mundo entero. Tú tienes que morir en el matadero, sobre madero, donde mueren todos los malditos. Como uno de malditos, tú tienes que morir. Esa decisión no es fácil. Siendo dueño de todo, Señor de señores, Rey de reyes, nacer con un cuerpo humanizado, como si fuera una criatura, siendo creador. Y estando en esa condición de hombre, nacido como hombre, ¿nace dónde? No en una cuna, no en una cama, no en un hospital, con juguetito, ¿verdad?, con chupetín, no, ¿verdad? Cristo nace en el plato de animal, donde huele feo. Y criado por 30 años como hijo de carpintero. Esa época, trabajo de carpintero, peor trabajo que hay. Con 30 años, Cristo fue bautizado con su decisión, porque el Padre se lo mandó. Por eso Cristo obedece, entra en agua, en el río Jordán, como el Cordero de Dios. ¿Te suena? El Cordero de Dios, ya destinado para matadero, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cargado, ¿a dónde va? Al holocausto, al matadero. 3 años y medio Cristo predicando, cargado el pecado del mundo, predica y predica y predica. Todo el mundo entero dice, y yo te condeno. Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo soy el que tú esperas. Ya vine como Mesías para salvarte. A nadie Cristo condenaba, porque esa condenación Cristo sabe muy bien que cae sobre él, ¿verdad? Final, con 33 años, orando 3 veces al Padre, el Padre niega su oración en el monte de Getsemaní. Fue entregado por su discípulo amado tanto, traidor llamado Judas Iscariote. Más bien Judas Iscariote era incrédulo, ¿verdad? Por su incredulidad, él no puede hacer otra cosa, porque lo único que se ve es su ganancia, su dinero, vendiendo a Jesús, porque no se ve quién es Cristo, ¿verdad? Ha sido entregado ya con un juicio más injusto por Poncio Pilato para ganar el corazón de judío. Él miente, sentencia pena de muerte, entregando a Cristo en la mano de judíos. Y final Cristo murió, ¿verdad? En la cruz. ¿Quién? El Dios, el Creador, el Rey de reyes, Señor de señores. Por eso, aún él siendo, ¿verdad?, Rey de reyes, Señor de señores, el dueño de todo, creador de todo universo, el mismo Dios. Pero ante la voluntad del Padre, él dobló todo su corazón. Como dijo, Padre, ya te preparé un cuerpo. Hijo, tú entra en el cuerpo. Tú vive como humano, como cucaracha, pecador, ¿verdad? Pero no tiene tu pecado, pero tiene figura de ser hombre, pecador. Va con la maldición, ¿verdad? Adán, antes de caer en maldición, no trabajaba para comer,
Todo está preparado para él, para que coma libremente sin sudor de rostro, sin trabajo, sin espino, sin cardo, sin muerte, sin, ¿verdad? Nada tragedia que pasa ahora actualmente en la tierra, ¿verdad? Nunca Adán antes de pecar experimentaba eso. Eso ya cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, esta tierra se va a recuperar como huerto de Edén. Así se recupera, ¿verdad? Pero ahora Cristo, ¿dónde nace? Bajo maldición. Jesucristo dijo que sí. Eso es lo que dice. Todas las promesas de Dios son, ¿verdad? Sí, en Cristo. ¿Qué significa? Cristo con su obediencia cumplió toda esa promesa. Tal como está escrito en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, toda la promesa de Dios para el mundo por medio de Cristo se cumple. Entonces, ¿quién tiene que tener buena voluntad y obediencia, sujeción? Cristo. Eso no se cumple automáticamente. Como una meta, tienen que correr, tienen que sufrir, tienen que padecer, tienen que humillarse, tienen que pasar vergüenza, dolor, sufrimiento y pena, deshonra y menosprecio, desecho. Todo tiene que pasar a cumplir toda esa promesa de Dios. La promesa de Dios se cumple por su Hijo llamado Jesús a salvar a nosotros. Así observando ustedes en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿en dónde se viene? No. Hijo, sí, padre, ahora ya llegó la hora, ¿verdad? Tú tienes que morir. No, padre, yo voy a escaparme. Vea, chicos, tan mal criados. Yo pedí a ellos que por lo menos oraran por mí. Están roncando dormidos. ¿Cómo yo voy a morir por tan insincero y tan malo, tan, ¿verdad? Y perezosos. Yo no quiero morir más para ellos. Cristo se hubiera escapado, volver mal conducta de ser humano. San Juan capítulo 14 dice, Cristo nunca se encomendó a nadie, porque Él conoce quiénes son, cuán malvados son, cuán pecadores son, cuán mentirosos son, cuán altivos son, ¿verdad? Cuán chismeadores son. Conoce muy bien cuán traidores son, cuán mentirosos son, cuán desobedientes son, cuán, ¿verdad? Malvados son. Por supuesto, Cristo lo conoce 100%. Hasta, ¿verdad? Conoce Cristo todos sus discípulos que le van a desechar, se van a descariar, ¿verdad? Uno que se llama Pedro, a maldecir, insultándolo también frente a frente, cara a cara, como Cristo morir para ellos. No, padre, yo no quiero morir para ellos, tan malvado, tan insincero, tan feo y sucio y desobediente y rebelde, ya no quiero. Cristo hubiera visto esto así, hubiera hablado así, hubiera actuado así. Cómo se cumple todas las promesas del Padre. Ese no es fácil. Sencillamente, ¿verdad? Con 3 versos está escrito, ¿verdad? Sacrificio, ofrenda no quisiste. Más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no me agradaron. Entonces dije, Cristo dijo al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, no mi voluntad, ¿verdad? Como en el rollo del libro Antiguo Testamento está escrito de mí. Eres Cristo. En Él, toda la promesa del Padre son solo sí, no sí y no. ¿Cuál es el problema de los hermanos de la iglesia en Corinto? Conocen, entienden y leen muy bien, pero no hacen caso. Todo, aquí veamos, verso 7, Cristo leyó, ¿verdad? Cristo leyó el rollo, verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo, dice, en el rollo del libro está escrito de mí. El Padre, ¿verdad? Mandó a su escritor, su profeta, que escribiera de hijo. Cristo vio
el rollo que está escrito, el rollo escrito, ¿verdad? Que de Cristo, Cristo leyéndolo, cuál es la voluntad del Padre, leyendo con su ojo en el rollo, Cristo obedece de una forma perfecta. Pero los hermanos en Corintio, ¿verdad? Leen y entienden, pero no hacen caso, porque existe en el corazón de los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ellos tienen dos opciones: sí, si me conviene; no, si no me conviene. En la carne están metidos para su ganancia, su bienestar, su deseo. Por eso, y realmente ahí se viene ya complicación, desastre. Si uno fuera guiado por Espíritu Santo con una sujeción como la de Cristo, no ocurre lo que ocurre en la iglesia en Corinto. Por eso la Biblia en 1 Corintios están hablando sobre divisiones entre ellos. Yo soy de tal, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Por eso Pablo está enojadísimo en este punto. Ya entonces Cristo está dividido, ya entonces. Uno que dice yo soy de Cristo, no con corazón sincero tan bueno tampoco. No de nadie soy yo, soy de Cristo directamente. Otra rebeldía. Así que se divide en iglesia, se viene debilidad y también se viene discusión. Yo soy, ¿verdad? Y bautizado por tal fulano, por eso yo pertenezco a esa persona. Pablo dice, yo he venido a bautizar a vosotros. Bien, doy gracias a Dios por no haber bautizado tanto a ustedes. Solamente la familia Estefani, ¿verdad? Estefana, ¿verdad? Por ahí sí, algunos sí, pero mayor parte de ustedes no fueron bautizados por mí. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ustedes. Porque Cristo no me envió para bautizar, sino para predicar el evangelio. Con esa división se viene debilidad. Y diablo mete, ¿verdad?, con adulterio. Por eso ya un hombre cae en adulterio, en fornicación. Y después viene, ¿verdad? Entre ellos también se murmuran y se pelean entre ellos, ¿verdad? Pero al final ya llevan caso hasta juez del mundo. Y también caen en idolatría. Uno no considerando, ¿verdad?, otra debilidad de otra persona, ¿verdad? Comen comida de idolatría. Entonces, viendo uno indica, mira, ¿verdad? Está comiendo esa comida ofrecida a ídolo. Uno tiene fe, pueden actuar en esta comida nada más, todo santificada por Dios. Si yo la como, no hay problema para su conciencia. Para otro que es de mí, viéndolo, ¿verdad? Entonces juzgando. Pues ahí viene la palabra, todo es conviene, todo es posible, todo es posible, ¿verdad? No todo conviene, dice. Por eso Pablo dice, si yo tropezara, ¿verdad? Tropezara a comer la carne, toda la vida no comería nada carne. Si tropezara algún hermano débil. Y también hablando de Santa Cena, uno tiene hambre, ya tengo hambre. Cuando viene Santa Cena ya quiere comer, no aguanta esa hambre. Si quiere comer, vete en tu casa, puede comer en tu casa. Y comido ya viene para participar en Santa Cena. Esa Santa Cena ni da mucho pan tampoco, pedacito, un copita. Pero entonces uno, ¿verdad? Antes que ofreciera, ¿verdad?, como el Santa Cena, uno ya comió ya, se falta pan. Falta pan, ¿verdad? Entonces uno dice, quejándose, ese comió, ya comió. Discusión entre ellos. Y también por causa de ofrenda y eso también están discutiendo. Pablo dice, más bien, vea, yo trabajo duro para mantener mi vida, para mantener mis, ¿verdad?, compañeros. Algo es digno, pero ese discusión, como se cuestiona, ¿verdad?, entre ellos que son débiles. Toda la ley se han leído muy bien, de toda carta. No han oído, se han oído muy bien. No han entendido, sí, bien entendido, pero no hacen caso. Porque no sirve a Dios, sino su carne.
Por eso y apóstol Pablo están hablando del caso de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta la muerte en sí. No hay nunca sí y no, sino sí en él únicamente. Como apóstol Pablo, todo compañero con él trabajan, cómo viven. Por eso ahora Pablo aquí, hablando primero, no, 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, antes de decir esta parte primero, y mostró su persecución con la cual andaba, ¿verdad? Hasta perder esperanza de vida. 2 capítulo 1, versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, por cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dada gracia a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Por eso Pablo, para llevar este don, para predicar el evangelio, para rescatar alma, para salvar a muchas, pero muchas almas que ocupan, ¿verdad? Muchas veces brincando su hora de comer y dormir, ¿verdad? Cuando él predicaba en Éfeso, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué hora predicó? Predicando tan largamente porque él está preocupado por la iglesia en Éfeso. Cuando él vaya, puede ser que el diablo se mete, ¿verdad? Por cualquier pensamiento, con cualquier deseo, con cualquier idea, pueden debilitar la iglesia. Ahí estaba uno que se llama Fudugo, se cayó de tercer piso, casi murió, ¿verdad? Porque estaba bien dormido, porque hasta la madrugada él predicaba. Pablo no se cansa, sí se cansa. Pablo no tiene hambre, si no come tiene hambre. Pablo no tiene sed, si no toma agua, tiene sed. Pablo no sabe quejarse, si sabe quejarse. Pablo no se avergüenza cuando está en desnudez, sí se avergüenza. Pablo no quiere dormir, sí. Pablo no quiere pasear, sí quiere. Pablo no sabe cómo pasear, como consiguiendo algún hotel, durmiendo ya unos días, ¿verdad? Tranquilo, soleando, si quiere o no, si quiere, pero no puede volver. Guerra. Por ella mucha gente está yendo al fuego eterno. ¿Cómo puede tener tan tranquilidad mundo entonces? Viendo miles de almas se está yendo al infierno. Por eso Pablo aguanta de todas esas aflicciones, sufrimientos, persecuciones, dolores. Pablo se queja de vez en cuando, no se queja. Porque Pablo es renacido. Eres el sellado del Espíritu Santo de Cristo. Cristo vivió así. Pablo sigue como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, sigue en el paso de Cristo. Eres el siervo, eres el líder verdadero. En nuestra iglesia, para avanzar mejor, ocupamos líderes, buen servidores, buen obreros y pastores, evangelistas, un día misioneros. Pero el problema no están con buena capacidad. Se tuerce la envía, verdad, al guerra, pero no sabe usar fusil, no sabe llevar guerra, ni entiende, ¿verdad? Cuál es su compañero, cuál es su enemigo. Está matando a su, ¿verdad?, compañero. Está como acuchillando a su enemigo, a su amigo, a su compañero de guerra, con su soldado. Se confunden cuál es su enemigo por ser inmaduro. Aquí en Costa Rica ya tenemos, ¿verdad? Ya como conmigo ya 5 misioneros, pastores, 5 misioneros. Todos los días ya como casi llaman por teléfono, pastor, esto y otro. En este caso, ¿cómo tengo que hacer? En este caso, ¿cómo hago? Son pastores. Pero llegando aquí en un país, ¿verdad?, rarísimo, que se llama Costa Rica, como diferente a Corea.
está ocurriendo muchas cosas. Pastor, en este caso, ¿cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer? Viene como mucha consulta. Entonces, sí, estoy aconsejando, en este caso, hacemos así, hacemos. Ellos son realmente aquí en este país forastero extranjero, a nivel de civil, a nivel civil, ¿no? Porque ellos son coreanos, yo soy coreano. Cuando uno recién llega, ¿verdad? Ni sabe hablar español. Cuando uno no habla bien, se ve muy tonto, ¿verdad? Muy tonto se ve. Parece que no sabe hablar. Pues alguno está ya preocupado, ¿verdad? Por su hijo, por sus nietos, teniendo 2 años, 3 años, no sabe hablar. Entonces, ¿verdad? Está preocupado uno, ¿verdad? Siendo adulto no sabe hablar, se ve peor todavía. Un día en Paraguay, cuando estuve en Paraguay, uno me pidió que repitiera, porque estaba yo memorizando cada versículo, ¿verdad? Entonces, y según mi memoria, me hizo repetir, yo soy tonto, dígale, yo estaba sin saber nada, yo soy tonto, yo soy tonto. Estuve repitiendo. De vez un día yo puse en diccionario, estuve diciendo, yo soy tonto. Por eso ya realmente menospreciable en este punto también, porque uno ni sabe hablar. Pero al final Dios cumple su misión a uno que se sujeta a su voluntad. Tiene el corazón dispuesto, Dios ampara de todo. Muchas veces, muchas maneras podría llegar a morir. Entrando en selva, ¿verdad? Estaba a punto de morir. En un precipicio estaba a punto de caer también. Subiendo tan alto, fondo de selva, tuve que volver, pero ya mi rodilla estaba mal, ¿verdad? No pude caminar normalmente. Así ya como renqueando así, tuve que volver. 14 días después, otra vez tuve que llegar al mismo lugar, porque yo prometí con ello iba a volver para continuar predicando. Tengo opción de no, no existe. Nuestra lucha, nuestra marcha hasta la muerte es. Sé fieles hasta la muerte, dice el Señor. Entonces yo te daré la corona de la vida, así nos promete. ¿Cómo decir que no? Por donde caminó nuestro Señor hasta el final, hasta ser crucificado por mi alma, por mi salvación, por mi perdón eterno, que era tan malvado soy, ¿verdad? Mal malvado yo, ¿verdad? Entonces por mí mi Señor murió. ¿Con qué derecho yo puedo decir que no? ¿Por qué tiene tanta opción de no? ¿No será esto bebé? Bebé espiritual. Siendo uno, ¿verdad?, que camina muy bien con Dios, no se mueve a altura de corazón, se mantiene humilde en cualquier posición, en cualquier situación, en cualquier puesto. ¿Cuál es bebé? Haciendo mínima cosa. Sí, sí, yo hice yo. Usted no conoce a su bebé. Llevando por alguna cosita, ¿verdad? A la par, ¿verdad? Molestando. Papi, mami, yo hice esto, ¿verdad? Ya su corazón dispara para arriba. Eso se llama inmadurez. Porque no tiene corazón de aprender, seguir aprender. Cada viernes yo tengo reunión con los pastores, ahí está como 20 pastores y líderes algunos. Aún no nombro a ellos pastores, son hermanos, todos son hermanos. Pues estoy ya tratando un poco para que ellos se ubiquen. Ahora siendo salvo tiene ganas de predicar. También sí, estaba ya pastoreando con diferentes grupos, ¿verdad? Con 30, con 60, con 300. Son hermanos ellos, son. Tiene que aprender de muchas cosas. Aún todavía, ¿verdad? Mucho. Por eso, en nuestra iglesia, ¿verdad? No ocurre mucho caso esto. Pero de vez en cuando pasa muchas veces. Cuando uno era ya humilde, camina sirviendo al Señor, ¿verdad?
con corazón bien bonitos. Por eso dando un poquito de servicio, que puedan trabajar junto conmigo, así caminemos, vamos ahí. Pero pasando un poco de tiempo, corazón se enaltece. ¿Cómo se sabe? Cuando uno no sabe, tienen que preguntar. Pastor, ¿cómo es esto y otro? Uno ya decide rápido. ¿Por qué Saulo fue desechado del trono? Por no preguntar, así dice. Cuando no sabe, tiene que preguntar, Jehová Dios, en este caso, ¿cómo tengo que hacer? Usted vea, Pablo o David, Moisés, todo lo que son, ¿verdad? Todo lo que son siervos de Dios. Ellos en cada rato preguntan. Cuando no saben, no oye directo de Dios, pregunta a los profetas también. Por eso a la par de David siempre está. Cuando era joven Samuel, cuando estaba sentado como rey Natán, cuando era viejo estaba a la par el profeta Gad, siempre. Por eso uno tiene que preguntar cuando no sabe. Ah, pareciera esto, entonces uno decide. Ahí salen mal muchas cosas final. Por eso, los hermanos en Corintio, ¿verdad? Hubieran ellos preguntado antes de su acción, antes de su decisión, antes de su caminar, hubiera preguntado qué. No hubiera accidentado tanto así, ¿verdad? Por eso, y en toda área tenemos que crecer. Cuando nosotros tenemos que entender cómo se sabe uno es, ¿verdad?, altivo o no. El primer día de amor con Cristo, compare su corazón. Cuando ustedes fueron renacidos recientemente, ¿qué tipo de corazón tuvo? Con corazón tan alegre, gozoso, con llena de paz, ¿verdad? Y con libertad. Qué lindo, qué hermoso este evangelio. Qué linda esta iglesia de Cristo. Con ese corazón tan bien dispuesto, primer día de amor de Cristo, uno caminaba, aunque era débil. Por eso debería aprender, aprendiendo, creciendo poco a poco, ¿verdad? Un día que viene, corazón se dispara para arriba. Viene segunda opción, no. No siempre sí, sí y no. Eso significa corrupción de cristiano. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, está mostrando, él no tiene opción de escaparse de esa tribulación, como tal está escrita, 1 Corintios capítulo 1, verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, porque fuera de su límite ellos encontraron esa, ¿verdad?, tribulación, cansancio, sufrimiento y pena y dolor. Por eso ellos escapan, no se escapan. Por eso dejan de predicar, no dejan de predicar. Por eso dejan de congregar, no dejan de congregar nunca. Fuimos abrumados sobremanera, dice, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Como que quería morir ya, quería descansar ya, en el medio de tribulación, pero demasiadamente fuerte y grande. Ya quiere descansar, pero aún no. Dios quedó, entonces no. No existe opción para apóstoles, no. No existe opción, no. Solo sí, y sí, y sí. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Ellos son apóstoles, ellos son cristianos, ellos son siervos de Dios. Por eso ahora, Pablo, ¿verdad?, hablando de su caso, pero ahora ya está hablando de caso de los hermanos, siendo mismo, ¿verdad?, salvos, con el mismo evangelio, sirviendo al mismo Señor, mismo Dios, estando en la misma iglesia. ¿Por qué diferente? ¿Verdad? Por eso este punto nosotros realmente tenemos que crecer. Cuando uno se olvida del primer día de amor con Cristo, el día de la salvación, ¿verdad?, el corazón sí o sí se dispara. Caso de iglesia Efesios, ¿verdad?
estaba realmente bien preparado, bien, hasta toda cualidad espiritual ellos tenían, hasta discernimiento, saben predicar de todo. Pero el Señor dice, arrepiéntete, dice, ¿de dónde tú caíste? Vamos a ver un poco. El Apocalipsis capítulo 2. El Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los haya hallado mentirosos. Tiene buen discernimiento también, ¿verdad? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, y no te hubiese arrepentido. Pues ahora ya, Señor, están hablando del Espíritu Santo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Arrepiéntete, así dice. ¿Por qué? Perdieron de primer amor y se desvían de primer obra. Por eso ya en el fondo de corazón de uno, cuando ya sí se olvidan del primer día, primer amor con Cristo, ahí viene mucho pretexto, mucha causa, mucha razón de decir no. Perdido. Por eso nosotros día con día, ¿verdad? Tenemos que llevar con buena negación, como nuestro Señor, primer negador de sí mismo. Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve la cruz y sígame en pos de mí, dice. ¿Quién puede seguir en pos de Cristo? Si no, al diablo va, ¿verdad? Sigue al diablo. ¿Quién puede seguir en pos de mí? En pos de Cristo. El que niega a sí mismo y lleva la cruz únicamente. Cuando uno no niega a sí mismo, final sigue al diablo, ¿verdad? Sin cruz, llevando su propio yugo, esclavitud, final termina con qué? Con servir al diablo termina. Por eso, y apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, con gran preocupación a la iglesia en Corintio dice, y capítulo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 15. Con esa confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá que ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Con ligereza no dice. Lo que pienso hacer, ¿verdad? Está ya pensando, planeando, caminando, ¿verdad? Para caminar. Lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Cuando uno acepta la carne como dominante sobre uno, sus deseos, sus pensamientos, sin negación a sí mismo. ¿Cuál es negar a sí mismo? De negar sus deseos, negar sus pensamientos. Eso es negar a sí mismo. ¿Quién no tiene deseos teniendo esta carne inconversa? ¿Quién no tiene ese pensamiento mientras tiene su propia cabeza? Pero negar a sí mismo, negar sus pensamientos, negar, ¿verdad?, sus propios deseos, deseo de la carne, deseo de los ojos, deseo de la vanagloria.
¿verdad? ¿Quién no tiene? ¿Quién no lo tiene? Estando en el cuerpo inconverso todavía. Pero el Señor manda, niéguese a sí mismo y lleve la cruz. No le gusta. ¿A Cristo le gustó la cruz? No, pero tuvo que llevarla por el fin de salvar al mundo de la perdición eterna. Por eso viene negación de sí Cristo, ¿verdad? Y lleva la cruz constantemente hasta la muerte final. Porque no puede llegar a la cruz. Es la voluntad de Dios. Uno no niega su propia voluntad. No niega su propio deseo. No niega su propio pensamiento. Por eso, en el medio de la carne, metida la carne en su mente, en su corazón, ¿verdad? Ahí se dobla la cosa. Diablo mantiene a uno, ¿verdad? Altivo, desobediente y rebelde con la carne. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida, que pertenece a la carne. Pero Cristo dice, siendo cristiano, ¿verdad? Sus pasiones y deseos están crucificados, dice. ¿Cuál es nuestro promotor de andar y caminar día con día, corriendo y corriendo? La voluntad de Dios, no nuestra voluntad más. Por eso ya Pablo está confirmando de que lo que pienso hacer y lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Por eso cuando uno dice sí y no, elegible uno mismo. Si este me conviene, sí. No conviene, no. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es su Señor? ¿Cuál es su Dios? Uno mismo. ¿Sí? Pero caso de Cristo diferente y Pablo, apóstol Pablo diferente. Hasta hoy, ¿verdad? Todo el que sirven al Señor con corazón verdadero y sincero, diferente. No toman dos opciones, sí y no, no existe. Sí en Él, únicamente sí. Por eso acá verso 19 dice, porque el Hijo de Dios Jesús, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, y no ha sido sí y no, porque ellos no están metidos a la carne, no se sujetan a la carne, sino la domina, ¿verdad? Y más ha sido sí en Él únicamente. Como paso de Cristo ellos vivieron. Porque uno que toma esa opción, la carne en el centro de su vida, nunca jamás pueden seguir en pos de Cristo, nunca pueden servir al Señor. Aquí dice así, Romanos 8, el libro Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8, así dice. Versículo 5 a 8 leo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Enemigo es, ¿verdad? Contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está el problema de los hermanos en Corinto. Ellos ligeramente tomando la carne, poniendo la carne en sí, su conveniencia, su lógica, su razón, ¿verdad? Su deseo, su bienestar, mío, agradado lo suyo, uno quiere seguir en pos de Cristo, imposible. ¿Por qué? Sirviendo al enemigo, al diablo, ¿cómo servirá a Dios? No puede servir dos dioses, no se puede. Por eso, opción es negar a sí mismo, seguir en pos de Cristo, sino dejando a Cristo seguir la carne, cuyo dueño es Satanás. Por eso Dios dijo, ¿verdad? Comerá tú polvo de la tierra. ¿Quién? La serpiente. Por eso el diablo hoy en día manipula el mundo entero por los deseos de la carne. Vean, todo el mundo entero vive para su carne, para su deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida.
todos son de Satanás. Así, Pablo no, Pedro no, Cristo nunca, jamás, ¿verdad? Porque Cristo es Hijo verdadero de Dios, ¿verdad? Él mostró cómo andar, actuar aquí en la tierra. Mientras que estas dos cosas, ¿verdad? Pensamiento suyo, el pensamiento de Dios, no hay tercer lugar. Alguno intenta combinar mi pensamiento y el pensamiento de Dios. Por eso sale doctrina falsa, evangelio diferente. Ahí viene una, ¿verdad? Y palabra mortal, pero pintada en evangelio santo. En la misma manera, la vida de cristiano pasa igual. Satisfaciendo mi deseo, mi orgullo, mi carne y servir a Cristo no existe. Por eso sí, viene dos opciones, sí y no. No solo sí, ¿verdad? Por eso acá explica razón, eso tenemos que aprender diariamente nosotros caminar, ¿verdad? Negar ya nuestro pensamiento de la carne. Por eso verso 7, por tanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que los designios de la carne, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, los de la carne son enemistad contra Dios, dice. Primero, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Por eso acá en capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son libres del pecado están sujetos al Espíritu Santo, por lo cual unos son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es guiarse por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla directamente a uno. Así dice, vamos a ver San Juan. San Juan 8. No, San Juan capítulo 6 sería. Pero, San Juan capítulo 6, verso 23. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, Cristo dice, son espíritu y son vida. Por eso, el que es guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo vive? Por las palabras que Cristo ha hablado, por ella uno vive por la fe. Palabra de Dios dice así, aunque no se ve su buen resultado, uno sigue. Porque no hay opción. De San Juan 6, capítulo 6, verso 63. Parece que yo dicté mal, parece. San Juan capítulo 6, otra vez entonces. San Juan capítulo 6, verso 63. 63. Leamos junto con voz alta. Vamos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el espíritu? Las palabras que os he hablado, dice. Está escrita. En el posterior día el Hijo Dios habló. El Verbo encarnado ya habló. Las palabras de Cristo, tal como está escrita en la Biblia, ellas son espíritu y vida. Siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo viven? Contra la palabra no, contra los mandamientos no. Hacen caso de lo que dice la palabra. Como Cristo vivió. Y aquí, oh Dios, ¿verdad? Vengo a hacer tu voluntad, ¿verdad? En el rollo, dice, en el rollo que está escrito en el rollo de mí, dice, ¿verdad? Por eso Cristo vino según la escritura, según la palabra de Cristo, vino y vivió y murió y se resucitó. Y va a volver según la escritura.
Así siendo justo renacido con el mismo Espíritu de Cristo que mora uno, está dispuesto, preparado para vivir conforme a la palabra del Señor. Sí y no, no existe. Sí y sí. Sí o sí en Cristo. Pues uno que ya está en Cristo Jesús, liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo, vive según la palabra de Dios que Cristo nos ha hablado. Sin opción, no. Sí y sí, única manera. Por eso uno experimenta la manifestación del Espíritu Santo. Eso se llama el testimonio de la fe. Haciendo lo que quiera. ¿Dónde está el testimonio de Dios? Según mi pensamiento no era así, pero la palabra de Dios dice así. Yo seguí la palabra, mirad, según la palabra, cómo se hizo todo. Así entendí, mi pensamiento era engañoso. La palabra de Dios sí, verdadera, realmente se me cumplió en mi vida así. Eso, contar esto es compartir el testimonio. No hay testimonio, yo estaba como entrando ya tal restaurante, yo comí tal comida y yo salí, pagué, volví a mi casa y viendo tele yo dormí. Ese no es testimonio, ¿eh? Otra cosa, testimonio, ¿ves? Palabra de Dios dice, me confronta. Yo pensé, yo deseé otra cosa, pero palabra de Dios dice que otra, que mi pensamiento, que mi pensamiento negándome, seguí la palabra. Cristo me dio ese resultado. Eso se llama el testimonio. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto testimonio tiene en su vida? ¿Cuánta alabanza tiene a Cristo? Tiene ese justo y fiel en su vida. En el medio de desobediencia no hay testimonio. En el medio de obediencia, sí y sí, ahí está testimonio verdadero. Por eso Pablo sigue contando su vida hecha por Dios, porque según su pensamiento no pudo, pero por Dios sí. Por eso él está contando cómo Dios se manifestó en su vida, ¿verdad? Sí, por eso aquí, por medio de la iglesia de Corinto, espero, ¿verdad?, que aprendamos de llevar ya no más con ligereza, sino con sinceridad y con buen peso. Sí y sí. Aunque yo pase una dificultad, problemas, persecución, tribulaciones, inconveniencia, pero sí, porque Dios me dijo que lo haga. Y sí, ¿verdad? Así la iglesia camina. Entonces, junto con la iglesia camina. Y sí, ¿verdad? Por eso uno tiene que ya formar buen costumbre también. Una vez, 12 veces, esta vez, ¿verdad? Por la pandemia, están muy mal acostumbrados. Como que no viven buen control. Por 1 año, 2 años, solo por, ¿cómo se llama? Virtual. Se quedan pegados con pantalla. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo quiere levantarse para ir? Me da pereza, ¿sí o no? Cuesta. Porque su cuerpo está ya muy adaptado con esa comunidad. Según la carne, se muere. Según la carne, se duerme. Tiene que dominarla, ¿verdad? Para seguir, según todo el que Dios manda por su palabra. Y seguir el paso de Cristo, juntamente con la iglesia. No solo no, por su rama, solamente rama se seca, ¿verdad? Hasta ser pastor también se seca, ¿verdad? Yo sé muy bien este punto. Por eso estoy congregando toda mi vida, ¿verdad? Porque ahí está la vida, ahí está abundancia de vida en Cristo. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a orar.